La Casa Hiperbólica, el podcast. Mi nombre es Orestes, soy arquitecto. Hace algunos meses recibí una noticia inesperada. Hugo Cosi, un antiguo y excéntrico compañero de facultad, del que había perdido contacto desde hacía muchos años luego de su expulsión de la carrera, me había incluido en su testamento. El legado consistía en una extraña casa diseñada bajo los conceptos de la geometría no euclidiana, la cual no cumple con el quinto postulado de Euclides. Se trata de la geometría hiperbólica, con ángulos circulares e infinitas paralelas. Lo que sigue a continuación es la historia del origen de aquella casa. Intentaré explicar los extraños fenómenos que acontecieron en diferentes momentos durante el proceso de construcción, a partir de mi propia experiencia y de lo que aún recuerdo del diario de Hugo Cosi. No importa el orden ni cuando escuches esto. El tiempo no es lineal. Episodio 3. La casa. Después de varios días donde tuve el impulso de concurrir al estudio y rechazar todo lo relacionado con la herencia, reflexioné sobre lo sucedido y sentí que algo dentro mío debía cambiar. No tenía que dejar llevarme por el impacto inicial. Era una casa extraña, sí, acaso con un diseño exageradamente innovador, pero no dejaba de ser una casa más. Según decía Heráclito, todo fluye, todo cambia, nada permanece. No existe el mismo lugar del que nos fuimos y tampoco nosotros seguimos siendo los mismos. Tenía que regresar. Decidí volver a la casa, pero con una actitud totalmente distinta. Como ya conocía el camino, el viaje fue rápido y llegué temprano para aprovechar la luz diurna. En esta segunda oportunidad me dejé sorprender por las particularidades y frecuentes paradojas espaciales. Incluso comencé a intuir el resultado azaroso de mis desplazamientos en su interior. Era cuestión de acostumbrarse y dejarse llevar por aquel espacio tridimensional y el extraño efecto de luces y reflejos. Era evidente que la obra no estaba finalizada en su totalidad. A medida que avanzaba en mi recorrida, se me ocurrían diversas reformas que tal vez pudieran mejorar las expectativas de venta. Tenía que aprovechar la ocasión de dar un nuevo impulso a mi carrera de arquitecto. Aún guardaba de mi época universitaria una carpeta llena de bocetos e ideas innovadoras que nunca me había animado a llevar a la práctica. Mientras evaluaba posibles reformas, me era imposible evitar reflexionar sobre la situación. Por un lado estaba el misterio de la desaparición de Cosi. El testamento se había ejecutado por haberse vencido el plazo de 2 años estipulado legalmente para decretar su fallecimiento por ausencia. Por otro lado, dudaba sobre el motivo por el cual me había elegido como su heredero. Meditando en esta segunda cuestión y teniendo en cuenta la condición impuesta en el testamento, quizá Cosi contaba conmigo para asegurarse la continuidad de su proyecto, ya que siempre había reconocido en mis bocetos y proyectos un talento especial, talento del que yo mismo no daba crédito. En ese caso, debería respetar su voluntad y continuar la impronta y el estilo hiperbólico con que se había iniciado el diseño y la construcción original. Para eso necesitaba entender cuál era el concepto general detrás de ese proyecto. ¿Por qué construir la casa con esas características tan especiales? Había muchas cosas que me llamaban la atención. Una de ellas era la ausencia total de escaleras y la gran cantidad de rampas para comunicar las plantas superiores e inferiores. Otra cosa eran los ambientes con techos excesivamente altos. Era como si la casa estuviese pensada para albergar seres de dimensiones y particularidades motrices distintas a las humanas. La forma de la casa prefiguraba las características de sus posibles moradores. Mis razonamientos obedecían a la lógica que imponía la intuición y mis sentidos, pero las conclusiones eran a todas luces incongruentes con cualquier realidad conocida. Era evidente que todavía había algo que yo no comprendía y debería dilucidar si quería dar continuidad a la obra. Si bien la casa nunca había sido habitada, había rastros y evidencias de aquellos que habían participado en su construcción, ya sea el mismo Cosi o alguno de sus colaboradores.
Encontré herramientas olvidadas como el descuido en diferentes lugares de la casa, algunas manuales como martillos, destornilladores y llaves, y otras eléctricas como taladros, sierras y lijadoras. Parecía como si, por alguna causa inesperada, la gente que estaba trabajando habría abandonado abruptamente la actividad. Fuera de la casa había un pequeño galpón destinado como pañol para guardar víveres y herramientas, y también a la lectura, ya que hallé una gran cantidad de libros y papeles guardados en numerosas cajas. Me puse a revisar el contenido y encontré textos sorprendentes que no conocía. Me entretuve un rato leyendo sobre ciertas razas alienígenas, como la gran raza de Sith, extraños seres con forma de conos rugosos, capaces de viajar en el tiempo como un medio para mantener sus conciencias vivas en cuerpos de distintas especies, y así poder conocer otras culturas, diseñar artefactos que les permitiesen seguir con sus experimentos en distintas épocas y sobrevivir a la extinción de las civilizaciones que poseían. Parecía que a Cosi le interesaba la lectura de aquellos libros de horror cósmico de un autor llamado Lovecraft. Seguí revisando las cajas y me encontré con algo que iba a ser fundamental para el curso de los acontecimientos: el diario de Hugo Cosi. No pude contener mi curiosidad y me detuve un rato a hojear sus páginas hasta encontrar los nombres de sus principales colaboradores, Riemann y Olmos. Revisando entre los libros, también encontré los planos originales de la casa y decidí cotejarlos con los planos que me habían entregado en el estudio jurídico. No quería cometer errores al momento de encaminar las obras inconclusas. Luego de estudiarlos con detenimiento, descubrí que algunas obras que consideraba parciales en realidad estaban terminadas, y también advertí ciertas incongruencias. Cotejando fechas y correlatividades, se notaba que varios diseños originales habían sido descartados o modificados. Un ejemplo, que ya me había llamado la atención, era la existencia de rampas y planos inclinados en lugar de escaleras, y sobre todo la realización de un nuevo estudio de cimientos para la construcción de varios subsuelos. Todo esto me dejó pensando y me generó una gran duda. ¿Por qué motivo Cosi habría decidido cambiar sobre la marcha el curso de las obras? Era un misterio que debía descubrir. La Casa Hiperbólica, el podcast.